Hola, mi nombre es Paula Catalina Bernal Colmenares y el día de hoy voy a hablar sobre la rueda de fricción. Este trabajo va dirigido para el Magíster Óscar Andrés Álvarez Bermúdez. Vamos a iniciar. Empezamos con el desempeño al que está enfocado este trabajo, el cual es: reconoce y diferencia la funcionalidad de los diferentes mecanismos físicos utilizados para la construcción de las máquinas compuestas. El propósito que vamos a trabajar es interpretar cómo se desempeña la rueda de fricción en un sistema de transferencia de movimiento en un dinamo. Para empezar, iniciamos con una pregunta a saber, la cual nos dice: la rueda de fricción no puede transmitir grandes esfuerzos entre los ejes, ya que su funcionamiento se basa en la fricción que se produce entre las dos ruedas. Por lo tanto, indiquen cuáles de las siguientes opciones está presente este mecanismo. A esta pregunta le vamos a dar solución en el transcurso de la explicación. Como primera parte, vamos a ver la evolución de este mecanismo en la historia. Y iniciamos en el 3500 a.C. en Mesopotamia, donde estas ruedas eran utilizadas por los ceramistas y eran simples discos con un agujero en su parte central, como lo podemos observar en la imagen. Después, en 1870, llega la invención de la rueda metálica y esto fue un gran aporte para la historia de la bicicleta. A finales de la década de 1930, esta rueda metálica es un poco más ligera. Y en la actualidad las ruedas de fricción están hechas de caucho para un coeficiente más elevado. Ahora vamos con los fundamentos teóricos. ¿Qué es? Las ruedas de fricción son mecanismos los cuales transmiten movimiento circular entre los dos ejes mediante contacto directo. Una de sus características es transmitir movimiento de una rueda a otra mediante fricción. Esto quiere decir el rozamiento que hay entre los dos cuerpos en contacto, entre las dos ruedas. Como segunda característica tenemos que no pueden transmitir grandes esfuerzos por la fricción de la cual ésta se baja. Esta es una de sus características más relevantes. Otra de ellas es que la segunda rueda, denominada conducida, gira en sentido contrario a la primera rueda, conductora. Las aplicaciones de las ruedas de fricción son los siguientes: dinamos de la bicicleta, impresoras y tocadiscos. La composición de estas ruedas es la primera rueda, denominada conductora, y esta tiene un eje conductor, el cual es este, el cual tiene el giro que se quiere transmitir. Y la rueda conductora es la que recoge el giro del eje conductor y lo transmite a la rueda conducida, a la segunda rueda. Después tenemos a la rueda conducida, la cual es la segunda rueda, que es la que recoge el giro de la rueda conductora mediante la fricción de asnos. Y por último, el eje conducido, que es el eje de la segunda rueda, el cual es el que recibe el giro de la rueda conductora. También tenemos que considerar otros 4 elementos que son D1, que hace referencia al diámetro de la rueda conductora, D2, que hace referencia al diámetro de la rueda conducida, N1, que es la velocidad del eje conductor, N2, que es la velocidad del eje conducido. Ahora vamos a ver un problema de aplicación, el cual nos dice: el motor de un carro utiliza una rueda de fricción la cual genera el arranque del automóvil. Teniendo en cuenta que el diámetro de la rueda conductora es de 50 centímetros, el de la rueda conducida 25 centímetros y la rueda conductora tiene una velocidad de un eje de 15 revoluciones por minuto, ¿a qué velocidad girará la rueda conducida si la rueda conductora lo hace en 15 revoluciones
por minuto. Entonces, acá tenemos los datos. D1, 50 centímetros, D2, 25 centímetros, N1, 15 revoluciones por minuto y N2, el cual es lo que vamos a hallar. Tener en cuenta que RPM, que es revolución por minuto, es una cantidad de frecuencia que indica el número de rotaciones hechas por cada minuto por un cuerpo. Entonces, la ecuación que trabajamos es la siguiente. N2 es igual a N1 por D1 sobre D2. Reemplazando los valores con lo cual nos dice el problema, nos quedaría N2 es igual a 15 revoluciones por minuto por 50 centímetros y sobre 25 centímetros, que esto es igual a 30 revoluciones por minuto. Entonces, en conclusión, tendríamos que la rueda conducida gira a una velocidad de 30 revoluciones por minuto. Retomando la pregunta a saber, la cual nos decía que la rueda de fricción no puede transmitir grandes esfuerzos entre los ejes, ya que su funcionamiento se basa en la fricción que se produce entre las dos ruedas. Por lo tanto, indicar en cuáles de las siguientes opciones está presente este mecanismo. Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos, podemos decir que la opción correcta es B, en las impresoras, como lo veíamos anteriormente en las aplicaciones de este mecanismo. Por último, observamos las bibliografías de las cuales yo me basé para este trabajo.